Tenemos, por ejemplo, población y muestra. Y nos dice así, que las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan dentro del contexto con que se trabaja, ¿sí? ¿Qué influye el contexto? El contexto influye prácticamente todo, ¿verdad? Lo que nuestros elementos, nuestras herramientas, nuestro ambiente, ¿verdad? Todo eso debe estar encajado en el momento de realizar, por supuesto, una estadística, ¿verdad? Y que sea válida. Por lo tanto, es necesario entender los conceptos de población y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación educativa o social que se lleva a cabo. Primeramente vamos a conocer qué es población, ¿verdad? Población se refiere al universo, ¿sí? Conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o se hacen estudios. Aquí quiero enfatizar también algo muy importante. Universo, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo sencillo. El universo forma parte, tomando en cuenta un país determinado, por decir. El universo sería todos los habitantes, por ejemplo, del Brasil. Todas las personas que nacieron en Brasil conforman el universo. ¿Y qué viene a ser la población? La población viene a ser una parte, ¿verdad?, de ese universo que uno, ¿verdad?, selecciona para realizar ciertos estudios, ¿verdad?, ciertas investigaciones. La muestra, sin embargo, es una parte otra vez o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Entonces, nuestro universo es la totalidad, vamos con el ejemplo, la totalidad de personas que hayan nacido en el Brasil. La población viene a ser una parte, ¿verdad?, de la cantidad, de la totalidad de esos elementos del universo, y la muestra viene otra vez a ser una partecita, un subconjunto nuevamente de la población que nosotros queremos estudiar. Normalmente se selecciona la muestra de una población para su estudio, debido a que estudiar a todos los elementos de una población resultaría muy extenso y poco práctico. Imagínense si vamos a estudiar a todos los habitantes, las personas que nacieron en el Brasil. Entonces sería demasiado extenso. Aquí en este cuadro podemos observar, nos dice población es universo de elementos que se van a estudiar. Y la muestra, selección de una parte de la población que se va a ser sujeto de estudio. ¿Cuáles son algunas características de la población? Dice, se puede clasificar según la cantidad de individuos que la conforman y también posee variables estadísticas. ¿Por qué? Porque la extensión no es muy amplia, ¿sí? Porque se selecciona del universo una cantidad determinada, ¿verdad?, que conforme la población. Ahora, ¿qué características presenta la muestra? Dice, forma parte de la población. Debería comprender entre 5 y 10% para ser más efectiva. Es decir, una parte o nomás otra vez de la población. Los elementos deben ser aleatorios. ¿Qué significa aleatorios? Elementos que se eligen al azar, ¿verdad? Algunos objetivos de la población. Analizar los datos recabados referentes a las características comunes que comparten los elementos con diversos propósitos. Y la muestra tiene como objetivos estudiar el comportamiento, características, gustos o propiedades de una parte representativa de la población. Vamos a dar ejemplos nuevamente acerca de la población y de muestra. Algunos ejemplos de población. Acá nos dicen las personas que habitan un país, la cantidad de carros, ¿verdad?, o de autos, de coches en una ciudad, los estudiantes de un país, ¿verdad?
Y la muestra, dice, para el estudio del desempeño de los estudiantes de 5 universidades de una ciudad en una materia específica. Se toma como muestra a 500 estudiantes aleatoriamente, al azar, ¿verdad? 100 de cada institución que estén cursando el mismo nivel para que la muestra sea más representativa. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver tipos de poblaciones. Acá nos dice que la población se puede clasificar de la siguiente manera, según la cantidad de individuos que la conformen. Tenemos, por ejemplo, población finita, población infinita, población real y la población hipotética. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas clases de población. Tenemos primeramente la población finita. Dice, es aquella que se puede contar y se puede estudiar con mayor facilidad a sus integrantes, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de personas inscritas en un gimnasio, en una universidad, en un colegio, es decir, la cantidad no es mayor, ¿sí? Entonces podemos estudiar. Por ejemplo, un ejemplo también de población finita puede ser, por decir, un conjunto, por ejemplo, de librerías que se encuentran en Ciudad del Este. Pueden ser, por ejemplo, número de estudiantes que se encuentran matriculados en una universidad. Forman parte de la población finita porque se puede contar, ¿verdad? Y se puede estudiar con mayor facilidad. Luego tenemos la población infinita. Dice, son inmensas poblaciones donde se hace muy difícil contabilizar a sus integrantes, por lo que suele tomarse en cuenta solo una porción de ella a la hora de realizar un estudio, seleccionando así una muestra. Por ejemplo, la cantidad de granos de arena en una playa. Imagínense si vamos a sentarnos a contar la cantidad de granos de arena. Sería imposible, ¿verdad? Por ejemplo, también podemos decir, a ver, puede ser un conjunto de lápices, por ejemplo, que se fabrican en un proceso continuo. Es imposible de contabilizar, ¿verdad? Entonces, la población infinita, ¿verdad? Puede ser muy grande, ¿verdad? Y no poderse estudiar en su totalidad. Entonces, por eso, ¿verdad? Es necesario escoger, seleccionar una parte de esta población para llevar a cabo el estudio, ¿se entiende? Porque la cantidad de sus elementos es imposible de determinar, ¿está bien? Luego tenemos la población real, ¿verdad? ¿En qué consiste la población real? Acá nos dice que son grupos de integrantes tangibles, ¿verdad? Concretos. Por ejemplo, la cantidad de animales en un zoológico, ¿verdad? Es decir, la población real, en este caso, ¿verdad? Se componen, ¿verdad? De elementos concretos, reales, comprobables y que tienen una existencia real, ¿verdad? En este caso tenemos como ejemplo la cantidad de animales en un zoológico. Por ejemplo, podríamos dar también personas, ¿verdad? En edad laboral, ubicadas en Foz de Iguazú, ubicadas en Ciudad del Este. Por ejemplo, también número de usuarios de una aplicación celular, ¿verdad? Son prácticamente elementos tangibles, concretos que se pueden, ¿verdad? Que tienen existencia, ¿verdad? Y que pueden ser comprobadas. También tenemos la población hipotética, ¿verdad? Dice la población hipotética son poblaciones posibles que pueden ser estudiadas ante una eventualidad. Por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés prematuros, ¿verdad? Es decir, la población hipotética prácticamente se aplica cuando se trabaja con situaciones posibles, ¿verdad? Situaciones hipotéticas, ya sea con muestras de observaciones, ¿verdad? Que se refieren a conceptos. Estos conceptos también pueden ser, chicos, psicológicos,
como la ansiedad, el miedo, por ejemplo. Ustedes saben que también podemos determinar como ejemplo, teniendo en cuenta, ¿verdad?, esta característica de la población hipotética, el nivel de ansiedad, por ejemplo, que pueden tener las personas adictas, ¿verdad?, en algún tipo de droga, que voluntariamente están siguiendo un tratamiento específico, ¿verdad? También se puede estudiar en una población hipotética. Por ejemplo, el nivel de miedo también que pueden sentir las personas al pasar por una experiencia, ¿verdad?, real. ¿Me entienden? Una experiencia así concreta. Muy bien. Luego tenemos lo que es el muestreo. ¿Y qué es el muestreo? El muestreo dice, es una herramienta de investigación que al ser utilizada adecuadamente permite obtener conclusiones específicas y evitar resultados sesgados, es decir, evitar los resultados que estén mal orientados prácticamente y que no conllevan a resultados exactos, ¿sí? Ahora, las principales ventajas de usar las muestras es la reducción de costos, pues disminuye los elementos a estudiar y se puede realizar en menor tiempo. ¿Por qué disminuyen los elementos? Porque se seleccionan, por supuesto, una determinada cantidad de población para que pueda ser realizado, ¿verdad?, los estudios que se deseen investigar. También tenemos aquí los tipos de muestras, ¿verdad? ¿Cuáles son estos tipos de muestras? Tenemos, por ejemplo, el muestreo aleatorio, ¿verdad? Y dice, es una técnica que ofrece la misma posibilidad a los elementos de ser seleccionados por ser tomados al azar, ¿verdad? Son prácticamente, ¿verdad?, cada objeto, cada individuo, ¿sí?, es elegido ya sea por azar o, como decimos, por casualidad, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los tipos de muestreo también aleatorio. Los tipos de muestreo aleatorio son y se vuelven a subclasificar. Tenemos, por ejemplo, muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Y nos dice, los elementos se eligen de una lista al azar. Funciona más eficazmente cuando el universo es reducido y homogéneo, es decir, que tienen las mismas características, ¿entienden? Por ejemplo, ¿verdad?, cuando se enlista, ¿verdad?, un número, por ejemplo, de empleados de una empresa, de una organización, por decirlo, 500 personas, y se eligen solamente 50, ¿verdad?, al azar. Entonces, estos 50 personas que se eligen al azar, ¿verdad?, corresponden prácticamente a un empleado que tenga las mismas características de los demás, ¿verdad? También tenemos lo que se llama muestreo sistemático, ¿verdad? El muestreo sistemático, por ejemplo, dice el primer elemento se elige al azar y luego se escogen a intervalos constantes los ejemplos restantes. Esto más bien se basa, ¿verdad?, en tomar muestras, ¿verdad?, de una manera direccionada, de una manera ordenada, a partir de una regla, ¿verdad?, determinística también, llamada sistemática, ¿verdad? Entonces, tiene una forma, por eso se llama sistemático, porque está direccionada, ¿verdad?, está ordenada. Tenemos también, por ejemplo, muestreo por conglomerado, ¿sí? La población se divide en grupos heterogéneos, ¿verdad? Y estos, a su vez, se vuelven a subdividir en grupos homogéneos, ¿sí? Grupos heterogéneos sabemos que tienen características diferentes y luego se van, ¿verdad?, formando también grupos homogéneos que tengan las características comunes para ser estudiados de acuerdo a lo requerido por el investigador. Por ejemplo, para
para realizar, ¿verdad?, un muestreo por conglomerado, se divide, así como estábamos diciendo recién, por ejemplo, la población de todo el país se dividen en ciudades y estas se vuelven a clasificar de acuerdo, ¿verdad?, a las características de cada ciudad. Nuevamente, ¿verdad?, se vuelven a seleccionar para aquellas ciudades, por ejemplo, con mayor población y prácticamente se filtran a aquellas que usan, por decirles, dispositivos móviles, porque existirán algunas ciudades que no lo utilizan. Y bueno, y este muestreo que nosotros lo hacemos en etapas múltiples, ¿verdad? Es la que nosotros conocemos como muestreo por conglomerado, ¿sí? Entonces, estos son los tipos, ¿verdad?, de muestras aleatorias. Tenemos también el muestreo no aleatorio o por selección intencionada. Se elige con base en el manejo de información de los elementos a estudiar. Aquí ya no elegimos al azar, sino en forma intencionada, por lo que la representatividad de la muestra puede ser subjetiva. En este caso se corre el riesgo de que los resultados sean sesgados. ¿Por qué? Porque ya la persona, el investigador también representa su trabajo, ¿verdad?, de investigación, también ya lo realiza en un tono personal, vamos a decir. Cuando uno solo de los estudios no es suficiente, porque la población a estudiar es muy extensa, se pueden usar 2 o más tipos de muestreo, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, se seleccionan en forma intencionada, de acuerdo a las características que presenta, ¿verdad?, la población que uno desea estudiar. Muy bien, hoy nuestro material de metodología de la investigación es muy sencilla, es muy corta, ¿verdad? Y prácticamente ustedes ya lo han aplicado prácticamente en sus materiales, ¿verdad?, de trabajo de investigación, y que ya veo, ¿verdad?, que me están entregando, y eso también es bueno, ¿verdad?, porque he visto trabajos donde realmente las personas, ¿verdad?, investigaron en lo posible, ¿verdad?, a pesar de la situación, y aplicaron todo esto que nosotros estamos estudiando nuevamente hoy, prácticamente dando una retroalimentación, ¿verdad? Entonces, esta mañana solamente estudiamos población y muestra, ¿verdad? En qué consiste la población, y acá voy a dar un poco un ejemplo sencillo para que de repente, ¿verdad?, ustedes puedan ir también acompañándome en el trayecto de mi ejemplo. El universo, como yo les estaba diciendo, ¿en qué consiste el universo? El universo sería la totalidad, ¿verdad?, la totalidad que nosotros vemos de un determinado lugar, por decirle, ¿verdad? Y estamos diciendo, por ejemplo, todos los habitantes, ¿verdad?, del Brasil constituye el universo, ¿verdad? El universo prácticamente es muy, pero muy extenso. Entonces, nosotros podemos seleccionar, queremos para nuestra población, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos, ¿verdad? Si nuestro universo, por ejemplo, es el total de brasileños, entonces nuestra población sería, por decirle, por tocar este tema, serían, por ejemplo, personas que les gusta el fútbol, ¿verdad? Esa sería nuestra población, porque no todos, ¿verdad?, los brasileños gustarían de tener o sea que les gustaría el fútbol. Entonces, en este caso, vuelvo a recalcar, si nuestro universo, ¿verdad?, es el total de brasileños, entonces nuestra población sería las personas, los habitantes a quienes les gusta el fútbol. Ahora, nuestra muestra, ¿verdad? ¿Cómo sería? Esta muestra entonces se podría convertir en las características de la población, es decir, probablemente sean más hombres y muchos de ellos practicarían el fútbol, ¿me entienden?
de esa gran cantidad de universo que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la población y de esa misma población seleccionamos la muestra. Y la muestra serían las características comunes, peculiares que existen dentro de los seres, de los elementos de la población. Entonces, como conclusión tenemos el universo, que es, vamos a decirle, la totalidad de los elementos, ¿verdad? En este caso, la totalidad de habitantes. Luego tenemos la población, que serían los elementos, conjunto de elementos seleccionados para el estudio. Y de la población tenemos la muestra, ¿verdad? Que viene a ser otra vez una subpoblación, una clasificación nuevamente de la población que nos ayudarán para poder realizar nuestro estudio de investigación, porque ya tenemos ahí en cuenta las características comunes de la población tomada. Tenemos entonces población, tenemos también muestra, algunas características de la población y de la muestra, algunos objetivos de población y muestra, ejemplos también de población, de muestras, y hay muchísimos ejemplos que nosotros podemos, ¿verdad?, de nuestras vivencias diarias también ir comparando, ¿verdad? Los tipos de poblaciones, población finita, ¿verdad? La que se puede contar, es fácil de estudiar. La población infinita, aquella cuyos elementos, ¿verdad?, son muy difíciles de determinar, ¿verdad?, por la cantidad. La población real, que se compone, ¿verdad?, de elementos reales, concretos, que pueden ser comprobables y que pueden tener una existencia. Y la población hipotética, ¿verdad?, aquella trabajada con muestras de observaciones, ¿verdad?, que se refieren a conceptos ya sean psicológicos, ¿verdad?, como la ansiedad. Tenemos aquí nueva población finita, infinita, población real, población hipotética, ¿verdad? Tenemos también el muestreo, ¿sí? Actualmente se hacen muchos muestreos, ¿verdad? Por la situación en que vivimos en cuanto al COVID-19. Aquí en Paraguay cada día se realizan las muestras, ¿verdad?, de determinado grupo, ¿verdad?, que serían la población, y se van determinando la cantidad de personas que tienen, por ejemplo, el COVID positivo, ¿verdad?, y cómo deben ser tratadas estas personas. Los tipos de muestras también, muestreo aleatorio que se vuelve a clasificar en muestreo aleatorio simple, sistemático, por conglomerado, y también el muestreo no aleatorio, ¿verdad?, que es la que nosotros realizamos ya en forma intencionada, seleccionando intencionalmente los elementos a ser estudiados. Muy bien, chicos, entonces por hoy nuestro contenido de metodología es muy sencilla y tenemos hasta aquí. Como siempre, acá yo les presento un ejercitario sencillo para que ustedes puedan ir fijándose, ¿verdad? Y en la plataforma incluso ustedes van a encontrar todo muy bien organizado, ¿sí? Ya los contenidos de sus disciplinas. Acá tenemos, por ejemplo, el ejercitario dice cuáles son nuestros temas: población y muestra, ¿verdad? Y la selección de muestra, ¿cómo lo hacemos? De acuerdo al tipo de estudio de investigación. Conceptualiza, vamos a definir qué es población, qué es muestra, qué es muestreo, ¿verdad? Vamos a conceptualizar. Luego dice, establece un paralelismo entre, vamos a comparar en qué se diferencian o se asemejan la población finita y la población infinita. Luego dice, responde, ¿en qué consiste el muestreo? ¿Verdad? Establece diferencias entre la muestra aleatoria y muestra no aleatoria. Y escribe otros ejemplos de población y de muestra, ¿verdad? Solamente esta es la tarea que nosotros vamos a realizar para poder ir preparándonos para nuestra segunda prueba parcial, que ya falta muy poco otra vez, ¿verdad? Entonces,
de repente, ¿verdad? Si ustedes quieren también expresar sus experiencias, ¿verdad? Acerca de este contenido, porque ya he visto que ya lo hicieron prácticamente en los trabajos que estaban haciendo, ¿verdad? Y realmente he visto que a lo mejor no hicimos, ¿verdad?, nuestras investigaciones con las muestras pertinentes, pero como la situación, ¿verdad?, no nos ayuda en esta situación, yo he visto el esfuerzo que hicieron todos para poder realizar este trabajo de investigación. ¿Sí? De repente, si hay alguien que quiera compartir alguna experiencia que tenga en cuanto a muestras, yo sé que muchos, por ejemplo, trabajan en centros de salud, cómo se realizan las muestras en esos lugares, compartir un poco de experiencias, ¿verdad? Porque cuando uno también comparte experiencias, enriquece el conocimiento de otras personas, ¿sí? ¿Se acuerdan que al inicio de creo que fue los primeros contenidos, donde decía, ¿verdad?, que el conocimiento se enriquece cuando lo que yo conozco puedo exteriorizar y compartir con otras personas, ¿verdad? Entonces eso nos enriquece muchísimo, porque tal vez yo no conocía esta técnica y ahora lo conozco, ¿me entienden? No sé si hay alguien que trabaja en un puesto de salud, quiera comentar un poco acerca de del tema de hoy. Me gustaría escuchar, pueden activar su micrófono y comentar un poco su experiencia, ¿sí? Especialmente, ¿verdad?, en materia de salud, porque hoy en día estamos con esta situación de pandemia, que también prácticamente es lo que nos conlleva a realizar varios estudios de investigación. Les cuento que como nosotros ya habíamos estudiado los distintos tipos de conocimientos, ¿verdad? El conocimiento vulgar, el conocimiento científico. Les cuento que aquí en Paraguay, nosotros los paraguayos somos muy de conocimiento, vamos a decirle, empírico, ¿verdad? Tenemos esos conocimientos a diario que nos legaron nuestros abuelos y abuelas, ¿verdad? Nuestros ancestros, conocimientos, por ejemplo, de las plantas medicinales. Y ustedes saben, chicos, que es algo pero yo considero muy importante. Por eso que el conocimiento vulgar también tiene vamos a decir, una importancia fundamental, porque dice que el conocimiento científico no puede, ¿verdad?, validarse o estudiarse sin un previo conocimiento empírico o vulgar, ¿me entienden? De ahí la importancia del conocimiento vulgar. Y ustedes saben que nosotros aquí en Paraguay, cuando ya empezó a ingresar el COVID-19, este virus, entonces surgieron muchas experiencias ancestrales donde se nos enseñaba nuevamente a utilizar ciertas medicinas, ¿verdad?, naturales, basados en plantas medicinales. No sé, ustedes conocen el eucalipto, ¿sí? No sé si digo bien, eucalipto es un árbol tienen varias especies, pero está el eucalipto que tiene las hojitas redondas y son muy buenas para realizar infusiones. Y dice que si se utiliza el eucalipto, ¿verdad?, como infusión en una casa, en un hogar, el virus no puede ingresar, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque no soporta, ¿verdad?, la propiedad medicinal de esta planta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Con este frío realizamos infusiones en la sala, en las habitaciones, en los pasillos donde podemos. Colocamos infusiones de eucalipto, especialmente en horas de la noche, ¿entienden? Entonces son, ¿verdad?, vamos a decirle conocimientos empíricos, ¿verdad?
Y como uno sabe, tal vez se hayan realizado algunas muestras, ¿verdad? Y las personas lo aplican. Actualmente nosotros lo aplicamos. Por ejemplo, les doy otros ejemplos que ustedes también pueden utilizar, que les va a servir. Yo confío que les va a servir. Por ejemplo, yo no sé si ustedes llaman caña, caña blanca. Nosotros decimos la caña pura, ¿sí? Entonces con miel de abeja, una porción así de caña, le ponemos otra porción de miel de abeja, cachaza, eso sí, cachaza. Se le pone una mínima cantidad también de miel de abeja y se le coloca también, les digo, ajo, ¿sí? Ajo. Se le coloca, se machaca, sí, machacar, cortar, comprimir el ajo, y se pone en la cachaza, en la caña, miel, ajo. Se agita bien, se deja reposar y se toma así una pizca, una cuchara, una xícara, digo bien, Tamiris, ayúdame, una xícara puede ser una cuchara de caña de cachaza con miel y ajo a la noche, ¿sí? Eso se toma contra el COVID-19. Aquí todos, la mayoría hacemos, ¿sí? Yo no puedo tomar mucho porque tengo hipertensión, ¿sí? Entonces tomo un poquito nada más. Pero no hay gripe, no hay resfrío cuando se toman estos tipos de medicina, ¿verdad? Que surgieron de la experiencia, ¿verdad? De un conocimiento vulgar, de una evidencia diaria, cotidiana, ¿me entienden? Entonces, son prácticamente, yo consideraría, ¿verdad? Que se haya hecho seguramente alguna vez un tipo de muestra acerca de la validez de estas medicinas en poblaciones seleccionadas. De ahí su uso, chicos. Nosotros utilizamos y todo lo que se nos dice, ¿verdad? Para realizar en cuanto a, vamos a decirle, medicinas empíricas, nosotros lo aplicamos, ¿sí? Entonces ayuda mucho. Y en cada hogar paraguayo ustedes van a encontrar infusión de eucalipto, ¿verdad? U otras medicinas que pueden servir para infusión naturalmente, ¿sí? Y son, vamos a llamarle vulgarmente, medicinas caseras, ¿sí? Entonces, todos son válidas, todas esas medicinas son válidas prácticamente, ¿verdad? Para que podamos solucionar ciertas situaciones, ¿verdad? De salud que nos exige, ¿verdad? Tomar precauciones debidas. Muy bien, ¿y ustedes qué otro conocimiento tienen? ¿Otra experiencia que tengan? ¿Pueden contarme también? A ver, Tatiana, Gabriel. Ah, ustedes toman también la cachaza. Ay, sí, pero no como medicamento, ¿verdad? Hay que tomar la cachaza como medicamento. ¿Qué más, chicos? Me gusta mucho cuando están participando. Elcio, cuenta tu experiencia, Elcio. A ver, otra forma de poder prácticamente compartir un poco nuestras experiencias, ¿verdad? Ustedes en su ciudad constituyen una población, ¿sí? Esa población tiene características muy peculiares, aunque de diferencias de edades, ¿verdad? Ah, el própolis, sí, pero hay que consumir jengibre, ¿digo bien? Jengibre. ¿Ustedes utilizan el jengibre? Muy bien, el jengibre se debe consumir. Yo machaco, ¿sí? Luego pongo en mi, ¿cómo lo dicen ustedes? En mi guampa. ¿Cómo le dicen, chicos, ustedes? En mi chimarrón, ¿puede ser?
En mi chimarrón, en mi guampa, yo coloco el jengibre con stevia. ¿Conocen? Stevia. La stevia nosotros llamamos aquí ka'a, ¿sí? Ustedes dan guaraní, así es que saben, ka'a. ¿Qué es ka'a? Ka'a es hierba. Dulce. Ka'a, hierba dulce. Con la hierba, literalmente hablando, la hierba colocamos en nuestra guampa, lo ponemos con ka'a, y un poco de jengibre, ¿entienden? Entonces eso hace muy bien para la salud también. Chimarrón, sí, gracias, ya sé. Gracias a ustedes aprendo también muchas expresiones del portugués. Muy bien. Entonces, ¿hay alguien más que quiera compartir? ¿Por qué es importante? ¿Saben por qué es importante compartir? Porque en esta situación en la que nos encontramos y todos queremos salir sanos y salvos, ¿verdad? Entonces, es bueno, a lo mejor por decir, Gabriel no sabía de este medicamento, Tamiris cuenta, entonces ahora él ya lo conoce. Entonces vamos enriqueciendo nuestros conocimientos, ¿verdad? Tamiris me dice que se hierve la leche con ajo para la gripe. Muy bien, nosotros tomamos la leche con ajo muy temprana hora, antes de desayunar, porque es un potente antiparasitario, según el conocimiento vulgar, ¿verdad? De nuestra gente, de nuestros ancestros, ¿verdad? Azafrán, ¿sí? El azafrán es la cúrcuma, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Es un medicamento natural, un remedio refrescante, nosotros llamamos, ¿verdad? Hace que el estómago no tenga mucha, ¿cómo se dice? Mucha acidez, ¿verdad? Porque quita acidez del estómago. ¿Cuándo tenemos acidez? Cuando consumimos mucha grasa, ¿sí? ¿Verdad? Sí, té de naranja, de la cáscara de la naranja, muy bien. Cáscara de cebolla, chicos de mi corazón, les cuento algo muy importante. Yo no sé si ustedes saben. La cebolla morada, ¿conocen? Cebolla morada. La cebolla morada, una cebolla morada, debe ser cortada en trocitos muy pequeños, ¿sí? Esa cebolla morada se pone en un tarro, en un frasco de vidrio. A esa cebolla se le agrega 3 limones grandes, ¿sí? Se debe exprimir 3 limones grandes, miel de abeja y 2 dientes de ajo machacados. Se coloca en un tarro cebolla, limón, ajo y miel de abeja. Se deja reposar, ¿sí? Luego, si preparamos a la mañana, entonces a la tardecita, noche, colamos, se cuela eso en un tarro también de vidrio, ¿sí? Se cuela y el jugo, el jarabe que sale de eso, es lo que se toma una cuchara. Si a una persona tiene COVID-19, a esa persona se le da una cuchara de mañana, depende de la gravedad del caso. Si la persona no está muy bien, se le da cada 2 horas una cuchara, ¿sí? Cada 2 horas una cuchara, ¿verdad? De este jarabe natural, porque es un antibiótico potente y natural, ¿entienden? Y les digo, es buenísimo, preparen, yo hago en mi casa, a mis hijos no les gusta porque produce es agrio, ¿no? Pero a mí me encanta porque es dulce con la miel, ¿sí? Tiene un sabor fuerte, pero es bueno. Cuando la persona tiene COVID-19 y vamos a decirle agudo, se le da entonces cada 2 horas una cuchara.
Luego, cuando la persona ya va mejorando, se le da cada 3 horas hasta que termine 3 veces al día, ¿entienden? Antes de tener este virus, por ejemplo, ya debemos de ir tomando, ¿verdad? Fortaleciendo nuestras defensas con antibióticos naturales, ¿me entienden? Es muy bueno. Y realmente Igor, es gustoso, ¿verdad? Es muy rico. Para mí es muy rico. Para los chicos no, ¿sí? No quieren tomar los chicos. Muy bien. Me encanta que ustedes compartan, porque ustedes saben que enriquecemos nuestros conocimientos. Por ejemplo, yo veo acá que Tatiana dice azafrán, limón y miel para gripe común. Sí, imagínense, son antibióticos naturales. Yo ahora me estoy sintiendo como una doctora porque ya estoy dando mis clases de medicina natural. Pero es bueno compartir, ¿verdad? Bueno, chicos de mi corazón, si hay algo más que ustedes quieran compartir, preguntar, estoy aquí, chicos. De repente me necesitan en algún momento de su vida, de su existencia, estoy también aquí. Entonces, no sé si hay algo más que quieren preguntar. Luca, ¿no hay alguna pregunta? Luca, ¿estás aquí? ¿No hay preguntas? Gracias, sí, Bueno. doctora, no, Ana. Bueno, gracias, Luca. Luca ahora es mi brazo derecho, ¿sí? Es mi brazo derecho porque es un compañero muy atento también. Bueno, yo les pido disculpas porque no envié mis slides muy temprano. Ustedes saben que estuve con mucho trabajo anoche, entonces ya no tuve tiempo de enviar, solo por eso. Bueno, mis amores, si no hay más preguntas que quieran hacer, si necesitan alguna ayuda, ¿verdad? De repente, de algo que ustedes quieran aprender, yo estoy aquí para ayudarles siempre, ¿está bien? Entonces, les pido en este momento, ¿verdad? Gracias, Camila. Antes de olvidarme, me encantaron los trabajos de metodología, estuve leyendo temas tan interesantes, ¿verdad? Y me gustaron mucho. Les agradezco porque están cumpliendo un trabajo muy importante que es la de entregar para los trabajos prácticos, ¿verdad? Les felicito, chicos, les felicito con todo mi corazón porque ustedes están poniendo su máximo esfuerzo, ¿verdad? Y eso es lo que vale, eso es lo que se va a valorar alguna vez. Bueno, entonces, en este momento, chicos, escriban toditos, por favor, sus nombres y apellidos completitos, que nadie se quede sin estar como presente aquí. ¿Está bien? Entonces, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa jornada soleada, de frío o de calor. Disfruten de su familia, de sus seres queridos. Valoren el buen día, el buen tiempo que tenemos, que Dios nos regala. Sean siempre felices y no se olviden de reflexionar a la noche de todo lo que han hecho en el día. Agradezcamos siempre, seamos felices, ¿sí? No nos afanemos mucho por las cosas materiales, que son vanidades, ¿verdad? Que alguna vez terminarán. Vamos a procurar vivir felices con nosotros mismos. ¿Está bien? Bueno, que Dios les bendiga, les quiero muchísimo y sigo esperando los trabajos de aquellos que aún no terminaron. ¿Está bien? Entonces, las personas que ya escribieron sus nombres pueden retirarse, ¿verdad? De la clase para ir realizando sus posteriores actividades. ¿Está bien? Lucas, ya no hay nada que preguntar. No, doctora, obrigado. Bueno, gracias a ustedes, hijos, que Dios les bendiga.